Tan simple como eso. ¿Ya? O sea, la ganancia de voltaje depende de lo que uno le ponga por fuera, la resistencia externa. O sea, no depende de los parámetros internos del operacional, siempre y cuando uno lo maneje en niveles adecuados de frecuencia, de voltaje. ¿Cierto? Con ese mismo análisis, ¿ya? Hacemos otra configuración. Y ahí cambia la cosa. Aquí encontré una resistencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, con lo que uno le configure por afuera al operacional se genera una ganancia distinta. En este caso es una ganancia negativa, por lo tanto a este se llama amplificador operacional inversor, porque invierte signo, ¿ya? Y este de acá, amplificador operacional no inversor. No inversor. ¿Ya? Que invierta signo, ¿qué significa, profesor? Que el voltaje sale amplificado, pero En el sentido contrario. En el sentido contrario. ¿Ya? Es que aquí puede ser continuo o puede ser alterno. ¿Ya? O sea, nosotros, si le damos valores a esto, por ejemplo, valores típicos, ¿ya? Esto se reduce a menos 10 kilos dividido por 1 kilo, eso es igual a menos 10. ¿Ya? Eso quiere decir que ese menos 10 es en relación a qué, profe. En la menos 10 volt, ¿ese sería en voltaje? Porque hay una igualdad entre el B de salida con el B de entrada. Una relación. O sea, perdón, hay una relación, o eso es un porcentaje el menos 10. Es una ganancia, o sea, esto se interpreta así: B0 es igual a menos 10 por B1, por BI. ¿Ya? Así se interpreta, 10 veces, aumentó 10 veces. ¿Ya? Por ejemplo, si tú tuvieras aquí 100 milivolts de continua, 100 milivolts, entonces multiplicado por 10 o por menos 10, aquí yo estaría midiendo menos 1000 milivolts, o sea, menos 1 volt. Menos 1. ¿Ya? Al revés, si yo tengo aquí menos 200 milivolts, ¿ya? Lo multiplico por 10, Saldría positivo. saldría más 2 volts. ¿Ya? Lo único que yo le puedo colocar aquí es un voltaje muy grande. Suponte tú que yo le pongo 5 volts, y esto lo vimos anoche. Si le pongo 5 volts, 5 por 10 daría 50. ¿Ya? Pero eso es teórico, porque en realidad el amplificador tiene una alimentación que no se pone explícitamente, pero que en la práctica está, ¿no es cierto? Más o menos 10 volts. ¿Ya? Entonces, el voltaje no puede ser más allá que la fuente, que lo alimenta. O sea, la energía se toma de fuentes externas, ¿no es cierto?
y en este caso, si yo le coloco 5 volts, en teoría debieran ser menos 50, pero no, está pegado a menos 10, saturado, se satura. Ese es el concepto de saturación, que el voltaje no puede ir más allá que el piso o que el techo. ¿Ya? El piso es menos 10, el techo es más 10. O puede ser más o menos 15, pero los circuitos integrados no operan con voltaje muy alto, ¿ya? No más de 20 volts. Entonces, es para amplificar señales pequeñas, del orden de los milivolts, ¿ya? Una alta impedancia. ¿Ya? Tiene una alta impedancia de entrada y tiene una baja impedancia de salida. ¿Ya? Y aquí lo que yo puedo mover o puedo accionar tampoco es muy grande, ¿ya? 10 mA o 20 mA como carga lo puede aguantar el amplificador. Si uno quiere más de eso, más corriente, tiene que colocarle otra etapa de ganancia de corriente, ¿ya? Pero la parte de señal la hace el operacional, ¿ya? El operacional no es para amplificar corriente, no es para llegar a un parlante de 1000 watts, ¿cierto? Pero sí es para la etapa previa. Los que sepan algo de audio, la mezcla de audio, ¿no es cierto? Canal 1, canal 2, micrófono, batería, guitarra eléctrica, voz, todos son señales que llegan a una consola con potenciómetro, ¿no es cierto? Y a través de operacionales se hace una mezcla, un mix, una junta de señales, con más ponderación, con menos ponderación. Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Anoche le mostramos estas ecuaciones, ¿ya? A través de la ley de Kirchhoff uno puede llegar a estas ecuaciones, ¿no es cierto? ¿Qué está? Sí. Sí, llegamos a esas ecuaciones, digamos, porque a través de unos supuestos que colocamos también, ¿ya? Entonces ahí tenemos dos configuraciones, inversor y no inversor, ¿ya? Ahora vienen los sumadores, ¿cierto? Los sumadores, ¿no es cierto? Amplificador operacional, sumadores también, y sumador inversor y sumador no inversor. También están, ¿ya? ¿Cómo se suman dos señales? Ya. Ahí tienen un amplificador sumador, ¿ya? Y señales que están referidas a tierra. ¿Ya? Como que se juntan en este punto, ¿verdad? Se juntan en ese punto y aquí vamos a tener una salida que va a ser B0, esto es igual a menos RF dividido por R1 por B1, ¿ya? Y menos RF dividido por R2 por B2, ¿ya? Entonces tenemos una forma de sumar dos voltajes distintos con respecto a tierra, ¿ya? Es una operación matemática, ¿no es cierto? Estamos haciendo una suma pero con inversión de signo. Ya, ¿cómo se demuestra eso? ¿Cómo se demuestra eso? ¿Queda claro, no? ¿Para qué sirve? Cuando hay que mezclar dos señales. Ahí tiene señal de distintas frecuencias, ¿no? Distintas frecuencias, distintas amplitudes. ¿Ya? Entre ellas no se interfiere, ¿no es cierto? Y el amplificador saca la suma de las dos. Aquí hay una suma, ¿no? Sí, en realidad esto es
menos RF ¿ya? Por eso es sumador. Suma, inversión de signo. Puede ser una señal continua igual o no. También. Sí, puede ser cualquier señal dentro del rango. Puede ser una continua con una alterna. Puede ser positivo o negativo. ¿Sus dos señales pueden ser más de dos o no? Puede ser más de dos. Aquí yo podría colocar una extensión, ¿cierto? Y por acá colocar una BN. ¿Ya? Podría tener N. Entonces, finalmente, esto se traduce a una B0 es RF por la sumatoria, ¿no es cierto?, de I igual 1 hasta N de B sub I dividido por RI. ¿Ya? O sea, puede ser más de una, puede ser positiva, negativa, alterna, continua. Cuando hay que sumar, se hace así, o se hacía así. Yo no sé se cómo. usa mucho. ¿Ah? Ahora ya no se usa, se usa más digital ahora. Correcto, sí. Se usa más digital, pero curiosamente están volviendo al diseño analógico el tema de las redes neuronales porque el diseño analógico es más rápido, tiene menos retardo que los sistemas digitales. ¿Cierto? Menos procesamiento. Es más paralelo, más paralelismo. Menos proceso. El otro es más secuencial, demora más, entonces están volviendo al, digamos, a lo que fue en un principio en realidad. Por ejemplo, los controles automáticos de hace 50 o 60 años atrás eran todos con circuitos operacionales. ¿Ya? Todos los controles eran con circuitos analógicos. ¿Ya? Los instrumentos, ¿no es cierto? La instrumentación. Incluso había computadores que tenían amplificadores operacionales. ¿Ya? Como dice ahí el señor Rifo, hoy en día ya está todo digitalizado, por lo tanto, todo lo que es procesamiento, todo lo que es operaciones, pues acuérdense que esto viene de operación matemática, operaciones algebraicas. Eso se hace ahora con sistemas digitales, ¿ya? Pero en un sistema simple que yo quiero diseñar un control de temperatura, algo muy sencillo, no me voy a complicar colocando un microprocesador, ¿ya? Prefiero colocar algo analógico. Y esto es lo más rápido que hay. Entonces, ¿cómo demostramos esto? Bueno, es bastante sencillo porque principio de superposición, ¿ya? Principio superposición. ¿Qué significa superposición? Voy a trabajar la fuente independiente. Claro, anulo una y veo la respuesta para el B1. Después anulo el B1, veo el B2. O sea, voy apagando todas las señales y las analizo una por una. Encendiendo una, apagando todo el resto. Y así. Y el resultado es la sumatoria de todos los resultados parciales. Eso es lo que se hace en un sistema lineal. ¿Ya? Esto es un sistema lineal, así que eso es válido. Entonces, si hacemos P2 igual a 0, ¿qué tenemos ahí? Tenemos un cortocircuito, ¿cierto? Tenemos eso. Tenemos un cortocircuito. Entonces, si tenemos un cortocircuito ahí, significa que aquí hay un divisor de tensión, ¿cierto? Ahí. Eso que está ahí es un divisor de tensión. Es un divisor de tensión, pero no lo vamos a ocupar como divisor de tensión, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Se acuerdan? Ayer dijimos que si esto es 0 volt, aquí tenemos 0 volt. Y el amplificador operacional trata de que la diferencia sea 0. Entonces tenemos 0 volt ahí. O sea, este voltaje ahí se copia acá. Tierra virtual se llama.
¿Ya? Entonces significa que si yo tengo 0 volt aquí, en ese punto, y aquí tengo tierra, significa que no hay corriente aquí. ¿Cierto? No hay corriente. O sea, de este punto hacia esa resistencia no hay corriente. ¿Por qué? Porque este voltaje de aquí va a tratar de ser igual al B más. O sea, 0 ahí, 0 aquí. Si tenemos 0 volt ahí, 0 corriente para allá. Entonces, ¿qué nos queda? Nos va a quedar eso. ¿Ya? Nos queda eso solamente. B1. ¿Ya? O sea, volvemos al mismo caso anterior. Volvemos a este. ¿Cierto? Volvemos a ese caso. Entonces, ya sabemos que para esta configuración, ¿no es cierto? El B0 va a ser RF dividido por R1 por B1, negativo. ¿Cierto? Bueno, y no es fácil, no es tan difícil darse cuenta que si hacemos al revés ahora, si analizamos sobre B2, pero anulando el B1, va a pasar lo mismo. O sea, como tengo 0 por ahí, como tengo 0 por aquí, aquí no hay corriente. ¿Ya? Entonces va a pasar lo mismo. Voy a tener aquí más o menos en realidad RF dividido por R2 por B2. ¿Ya? Ahí se acabó. Aquí no hay un divisor de lo vamos a sacar esto porque confundo un poquito. Ya, ¿por qué no es un divisor de corriente perfecto? Porque en realidad, bueno, sabemos que la corriente va a ser operacional es 0, ¿ya? Alta impedancia, pero para allá sí hay corriente. Entonces, si tenemos una red, ¿no es cierto?, como divisor de voltaje donde se está sacando una corriente por el medio, entonces no funciona como divisor de voltaje. ¿Ya? No funciona. Entonces, ojo con eso. ¿Se entendió, no? Entonces, tenemos amplificación con inversión de signo, amplificación sin inversión de signo, y tenemos amplificación con suma. ¿Ya? O sea, porque acuérdense ustedes que este factor es un factor de amplificación. ¿Ya? Puede ser 5, puede ser 10, puede ser 15, puede ser 20 veces, puede ser 100, etc. Lo que uno necesite. ¿Ya? Pero puede ser más de una operación, ¿cierto? ¿Perdón? Puede ser más de una operación, más que suma, por ejemplo, puede hacer otra operación. Sí, hay configuraciones que permiten hacer multiplicación y división y logaritmo, pero esos son circuitos más complicados, más rebuscados. Lo que vamos a hacer nosotros es amplificar y sumar, ¿ya? Y algunas aplicaciones más específicas, ¿ya? Pero la matemática antes se hacía con circuitos, entonces, como no había sistemas digitales tan masivos, la gente tenía que hacerlo con circuito integrado. También hay funciones de transferencia, hay integral y derivada. Ya que me lo preguntan, la operación matemática puede ser suma, puede ser resta o puede ser integración o derivada, que también son importantes. ¿Cierto? Y si tenemos integración y derivación, también podemos tener ecuaciones diferenciales. O sea, cuando se inventaron estas cuestiones, le dieron una aplicación directa que es para simular ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Los transientes, las oscilaciones, los controles, digamos, los PID. Los PID son integrativos y derivativos, por tanto, la parte integrativa era una operacional y la parte derivativa era otra operacional. Y la parte de suma se suma. Entonces, finalmente, el PID, el control proporcional integrativo o derivativo, son 3 operacionales, o 4. Son 4 circuitos con operacionales. ¿Ya? También lo vamos a ver. Pero en el fondo, cuando queramos identificar, por ejemplo, un inversor de ese tipo, lo vamos a conocer con las fuentes que está ahí. La que te borró, por ejemplo, ahora fue para el ejemplo, ¿no? ¿Cierto?
pero salen normalmente con la fuente. No, en los libros se omiten esto no lo colocan casi nunca. Esto es cuando uno llega al armarlo en el laboratorio. ¿Ah? Pero Tiene además, que funcione. y de eso, pero eso de ahí, a eso me refiero. Sí, sí, a veces están. O a veces se le coloca así nomás. En la simbología. B1 y B2. Como que entra un voltaje en ese pin, en ese terminal eléctrico entra un voltaje. A veces se coloca como una fuente o a veces se coloca como signo, como el nombre de la variable. Profe, el uso, bueno, el nombre lo dice, para amplificar una señal, pero tangiblemente, ¿dónde lo tengo así como a la vista y no lo logramos ver a veces? Sí, a ver, en los instrumentos de proceso, por ejemplo, una termocupla. Ya, la termocupla entraría con el BI, ¿cierto? Sí. Y ahí yo con ese BI ingresaría y saldría hacia, no sé, un PLC Sí. o un accionamiento. Pero, ¿cómo lo diseño después cómo lo evalúo? ¿Qué resistencias tengo que colocar? ¿Cómo lo tangible? ¿Cómo lo configuro eso? ¿Cómo logro hacer eso? ¿Cómo lo diseño? ¿O es más o menos estándar? No sé. Buenas sus preguntas. Sí, sí, depende de la ganancia que quiera, en base a eso se calcula la resistencia. Este tema de los amplificadores va mucho más allá de la amplificación de ganancia de voltaje, ¿eh? Va mucho más allá. O sea, ya que me hizo la pregunta, ¿ya? Esta es casi una ciencia. ¿Ya? El amplificador. ¿Ya? El amplificador operacional es un circuito integrado, pero también hay amplificadores que vienen con transistores, o sea que son discretos. ¿Ya? Entonces, toda la ciencia para poder diseñar amplificadores requiere de varios parámetros. Por ejemplo, bueno, la ganancia de voltaje, ganancia de corriente, impedancia de entrada, impedancia de salida, ¿ya? Y ancho de banda en frecuencia mínima, máxima, ¿ya? Entonces, cuando yo diseño un amplificador tengo que preguntarme todo ese tipo de cosas, ¿ya? ¿Cuál es la ganancia de voltaje? ¿Cuál es la ganancia de corriente? ¿Cuál es el Z-in? ¿Cuál es el Z-out? ¿Cuál es el ancho de banda? Por lo tanto, un solo operacional es bien difícil que cumpla con todo eso, ¿ya? O sea, el requisito ideal, ¿no es cierto?, de un amplificador sería que A sub B sea grande, que A sub I también sea grande, que el Z-in sea infinito y que el Z-out fuera 0 y que el ancho de banda sea grande. Entonces, meter todo eso, todo ese requerimiento en un solo amplificador operacional no da, ¿cierto? No da como para uno hacer, con uno solo, hacer todo eso. Entonces, para poder cumplir con todo eso, uno tiene que hacer un diseño más fino, ¿no es cierto? Y por etapas, que si yo divide toda esta cosa en filtro, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Filtro, después amplificador, acondicionador, ¿no es cierto? Después, un buffer de alta impedancia, después el amplificador de voltaje, después un amplificador de corriente, ¿no es cierto? Y después, ¿qué más? Eso. Bueno, y aquí todo el diseño para que esto tenga un ancho de banda alto. Entonces, normalmente con un operacional uno no logra toda la perfección, ¿ya? No logra. Entonces, vamos por etapas, ¿ya? Veamos esto
un buen amplificador de voltaje, ¿no es cierto? Y con un ZIN alto. ¿Ya? Eso sí, esos dos criterios se pueden cumplir con uno solo. ¿Ya? Una ganancia alta, ¿no es cierto?, con un ZIN alto. Y esos dos parámetros dependen de lo que tú le pongas ahí. ¿Ya? Lo que tú le pongas ahí. ¿Ya? Si tú quieres un ZIN alto, me estoy saliendo un poquito, pero para que quede más o menos claro. Si yo quiero un ZIN alto, entonces voy a tener que hacer esto alto, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? 100 kilos, y esto bajo, ¿no es cierto? ¿Cuánto me da la ganancia ahí? Menos 100. ¿Ya? La ganancia me da menos 100, pero resulta que el ZIN, si yo veo cuál es el ZIN, para allá, me pillo con que esto es 0 volt, entonces el ZIN es R1. ¿Ya? De este amplificador el ZIN es R1. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Si yo, para mi aplicación, yo necesito un RIN de 1 megaohm, ¿no es cierto? No puedo cargar mucho el transductor de señal. Si el requerimiento dice yo necesito un RIN de 1 megaohm, entonces estoy complicado porque tendría que ya partir de aquí con 1 megaohm, de ahí, ¿no es cierto? Y más encima, 100 veces más arriba, el R2, 100 megas. Entonces ahí ya me complico porque en realidad yo les dije ayer que el operacional empieza a trabajar mal con resistencias que superan 1 megaohm. ¿Ya? Entonces ahí ya estamos mal. Entonces ahí ya voy a tener que pasar una etapa previa de alta impedancia y después una etapa posterior de ganancias de voltaje. Entonces ya no puedo, con los requerimientos de ingeniería, cumplirlo con un solo operacional. ¿Ya? Entonces, la pregunta está buena, pero en este curso vamos a ver situaciones de análisis de circuito y algunos diseños, pero partiendo de la función de transferencia. O sea, yo les digo, quiero que sumen 3 B1 más 5 B2 más o menos 10 B3. Entonces, ustedes con eso sintetizan un circuito, ¿ya? O sea, más bien un trabajo algebraico, ¿ya? Pero la aplicación práctica, real, involucra todo lo que yo les dije. Ganancia corriente, ganancia de voltaje, Z-in, Z-out, ancho de banda, ¿no es cierto? Entonces, requiere un curso completo de operacional. ¿Ya? Y en la práctica, ¿dónde tú lo ves? ¿Ya? En los procesos, todas las variables de la naturaleza, ¿cierto? Hay que captarlas a través de un transductor. Entonces, temperatura, presión o fuerza, ¿qué más? Temperatura, presión, altura, deformación, todo lo que tiene que ver con procesos industriales, uno tiene que captarlo. ¿Y cómo se capta? A través de un fenómeno físico. En el caso celda de carga se ocupa. en la celda de carga que vimos ayer, la celda de carga es un pedacito de metal que se flecta, que se deforma y ahí se le pega un strain gauge, que es una resistencia chiquitita que varía con la deformación. Entonces el delta R, a través de un puente de Wisdom, se transforma en un delta P chiquitito, y una vez que ya lo tenemos como un delta voltaje, ahí lo agarramos y lo metemos en un amplificador. Entonces, casi todo lo que uno mide tiene que primero pasarlo a un voltaje. Y casi esos procesos son milivolts. Cuando ustedes van a hacer un electrocardiograma, ustedes le ponen unos electrodos, y esos son microvolts. ¿Ya? Esas corrientes que pasan por ahí son microvolts. Entonces, a lo primero donde van esos electrodos es a un sistema de amplificadores operacionales, ¿ya? Que por fortuna ahora trabajan con más 10 volts o más menos 10 volts. Pero hace 60 o 70 años el electrocardiograma tenía válvulas al vacío para amplificar. Y adivinen con cuánto voltaje trabaja una válvula al vacío. ¿Con cuánto voltaje de polarización?
Tiene que Pero ser sí. un poquito. 40 volts. ¿Ah? 50, 40 volts. Mucho más. Más. No me acuerdo bien. 400 volts de continuo. Entonces, Era más medio peligroso. era peligroso, o sea, que el equipo electrónico estuviera descalibrado era porque al ciudadano le iban a dar 400 volts de descarga continuo. Por eso murieron entonces. A lo mejor dijeron, no, que me dio un ataque justo ahí cuando se le estaban haciendo. Así que somos afortunados de que ahora la electrónica no dependa de esos bulbos de vacío que se colocaban rojos, ¿no es cierto?, para amplificar. Pero el fenómeno es lo mismo, también tenían ganancia, impedancia, ancho de banda, etc. ¿Ya? Así que es buena la pregunta, pero si quieren ver dónde se usa, lo voy a colocar en todo apunte ahí para que lo vean. ¿Ya? Y también no se pueden digitalizar, ¿cierto? El operacional, ni por muy digital que sea un sistema como por ejemplo esto es tremendamente digitalizado, tiene un computador súper moderno ¿ya? Pero resulta que la señal de telecomunicaciones sigue siendo una onda electromagnética, chiquitita, de microvolts. Entonces, lo primero que hay aquí es un filtro y un operacional. ¿Ya? Entonces, no han podido llegar a reemplazar ese componente porque es en esencia analógico. ¿Ya? No hay un componente, digamos, digital directo, sino que se tiene que amplificar mediante una operacional. ¿Ya? Todavía no lo han logrado. Ya, ahora, ¿qué me queda? Me queda el sumador no inversor, ¿ya? Que es muy parecido a este. Antes que se vaya, los veo ahí están encendiendo los rockets, calentando motores. Ya, Que tiene un ganado. calentando los motores y demás. Ya, el circuito es parecido, muchachos, el circuito es parecido, pero aquí se le cambian los nombres. ¿Ya? Aquí se le cambian los nombres. Se entra con varias señales distintas, ¿no es cierto? Y se le cambian los nombres. Entonces aquí es de 0. No me acuerdo. Bueno, es súper fácil esto, porque si lo queremos con respecto al B1, ¿qué es lo que hacemos? Tiramos el B2 a tierra, ¿no es cierto? Tiramos el B2 a tierra, y aquí sí que hay un divisor perfecto, divisor de voltaje. ¿Por qué hay un divisor de voltaje? Porque la corriente que va para allá es cero. Por tanto, aquí sí se produce un efecto divisor de voltaje. Por lo tanto, tenemos un voltaje B1 que pasa por un divisor, ¿no es cierto?, que sería B1 multiplicado por R2, R1 más R2. ¿Ya? Ese es el voltaje que se va a amplificar ahí y pasa por la ganancia clásica del amplificador no inversor. Por lo tanto, esto sería R2
R1 más R2 multiplicado por B1. ¿Ya? Y para el B2 lo mismo. Para el B2 hacemos S de tierra y vemos qué pasa ahí. El B2 cambia ahora, el divisor cambia a R1. ¿Ya? Entonces, esto sería igual. ¿Pero por qué lo alternó? ¿Ah? ¿Por qué lo alternó? Porque cuando tengo más de una entrada, para analizarlo, yo tengo que apagar las otras y ver qué es lo que pasa con una de ellas. Y después saco un resultado. Después sigo con la otra, apago todo el resto y alimento una sola y veo lo que pasa, resultado. Y después lo sumo todo. Entonces finalmente esto queda más 1 más RF dividido por RA por R2, perdón, por R1, R1 más R2 multiplicado por B2. Voy a hacer todo con colorcitos. Me gusta el profe de la cisterna. B2. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes tienen una forma de sumar sin signo, ¿ya? Porque esta suma, pero con inversión de signo. Esta suma sin inversión de signo, ¿ya? Hay una ganancia común, ¿no es cierto? Esa sería la ganancia común, ¿no es cierto? Dada por esta retroalimentación que está aquí, esa F es porque es feedback, ¿ya? R de retroalimentación. Por eso en los libros le ponen RF, ¿ya? Y los factores que dependen del divisor de voltaje, ¿ya? Que ahí sí que funciona. Ahí el divisor de voltaje funciona bien porque no hay corriente para allá, por lo tanto el circuito se mantiene, digamos, entre el voltaje y tierra, por lo tanto aquí no hay carga. ¿Ya? Entonces ya conocen las configuraciones básicas, que son los multiplicadores inversor, no inversor, y los dos sumadores, ¿cierto? Ya con eso pueden hacer algunos ejercicios. ¿No? Ya. Sobre esto, a ver, nosotros ya no nos vemos hasta la otra semana en la clase, no nos vemos hasta el certamen. Yo le subí una guía, pero igual se la imprimí aquí para que trabajen. ¿Ya? Sí, la mandé por correo en realidad. Pero igual la imprimí para que se vayan preocupando. ¿Ya? Esto es una muestra nomás. No, no es la prueba. No es decir después, profe, y la prueba no vaya a ser igual. Pero parecido, ¿no? Pero, Es similar. pero es más o menos así el certamen, ¿no? En cuanto a preguntas, no sé. en cuanto- Más sí, no más o menos. Más. Más o más sí, no más o menos. Gracias. Es para que se empiecen a preocupar porque yo creo que la materia la vieron hace tanto tiempo que ya están medio olvidados. Ya, entonces, el certamen va a ser con parte teórica. ¿Ya? Profesor, el certamen que va a estar frente, Dios, La teoría de semiconductores, semiconductores. básico, que si yo, el dopado PN, NP, la juntura del diodo, el circuito del rectificador de onda completa, ¿no es cierto? Con el filtro, con el rizado, ¿qué más? Valores típicos de eso. Son vamos a ver el certificado monofásico, ¿no? Monofásico. No nos pasaba la versión trifásica, monofásico solamente, con filtro capacitivo. Esa sería la primera parte. Claro, el certamen 1 sería eso, y la evaluación 2 sería un trabajo individual, pero relativo a operaciones. Sí. Ahí les voy a pedir también que ocupen simulador, ¿no es cierto? El Event Circuit que lo he estado
ocupando bastante yo en mis clases, me ha resultado bastante útil. ¿Cómo se llama? Every Circuit. Every Circuit. Every. Como todo circuito. Entonces, ya nos lo estamos viendo hasta. 2 semanas. Sí, pues el martes 27. ¿Ya? Ahí va a ser la. Martes 27 que vamos a hacer la prueba. ¿Sí o no? Sí. Bueno, les mandé un correo ahí indicando todo. Sí, no, pero. ¿Es igual está en la prueba? No, esto ya es materia de operacional, ya les dije que trabajo, es un trabajo, sí. Individual, sí. Rectificador entonces de ejercicio. Sí, me pidió la máquina con los tiempos, así que va a tener que ser así. El otro profe puede que les haga también 2 evaluaciones de la misma onda. Puede. Entonces, como para entender, el certamen 1 contempla bueno, todo lo de teoría que vimos Sí. y la parte teórica o sea, perdón, la parte práctica va en relación a los puentes Rectificadores. rectificadores. Sí. La parte de ejercicio. También pueden ir preguntas del laboratorio que han hecho, ¿no? También puedo ir en la parte de teoría preguntarle aspectos del laboratorio que efectuaron. Déjese la ¿Ah? O sea, le voy a preguntar a ellos que me den un tips. ¿Ya? 27. Y el laboratorio operacionales que tuve pensado, claro, no tenían mucha idea de lo que iban a hacer, qué es lo que iban a calcular. Yo le pedí a los profes que hicieran una especie de repaso, que no aplicaran el tiro a medir circuito porque no iban a entender qué es lo que iban a medir. Pero ahora ya con esto ya se pueden defender más, o sea, van a entender de qué se trata el laboratorio. Se pueden seguir preguntando a sus profesores de laboratorio. Ya. Listo. Gracias. Ya no